Ok, estamos con el tema de amplificadores operacionales. Hemos visto lo que son algunas características de las clases A y B, los circuitos típicos para el circuito A, circuito B y circuito C. El circuito A y B se caracteriza precisamente porque tiene un solo amplificador y tiene una eficiencia que va de 25 a 50. El circuito B y posteriormente AB tiene dos transistores que son complementarios, uno tipo PNP y el otro NPN, y ambos forman una onda de conducción de 180 grados, de forma que mejora la eficiencia un 78,5%. Y tenemos el tipo C, que este es utilizado en radiofrecuencia, en el área de telecomunicaciones, en la etapa final. Ahora vamos a ver lo que es de un circuito amplificador. Vamos a anotar por aquí, se llama colector, ¿de acuerdo? Entonces a este pin le podemos ya poner una C de colector, a este pin le podemos poner una E de emisor. Y aquí le podemos poner una B de base. Ahora, ¿qué faltaría? Aquí tenemos una corriente colector, que esa corriente colector es la misma que pasa por acá, corriente colector. Esta corriente de base y esta corriente colector forman en realidad dos mallas. ¿Cómo podemos identificar esas mallas? Voy a cambiar aquí de color. La malla 1, ojo que va a venir, y eso lo vamos a hacer para cualquier circuito, de aquí hasta tierra. Esa sería la primera malla. Y si ustedes se fijan, entonces yo voy a decir, aquí hay un voltaje, más o menos VBE, y en la diapositiva anterior les dije que esta relación de este voltaje VBE iba a ser constante, 0,75 voltios o 0,7. En este caso están asignándole 0,7. Entonces, la malla sería VCC es igual a la caída de estos dos voltajes, la caída en esta resistencia y la caída en este VBE. Lo puedo hacer de esa forma. VCC, voltaje, es igual a IB por RB más VBE. Dicho eso, ¿cuál es la incógnita? La incógnita sería IB. Si despejo IB, me quedaría VCC, este pasa a restar, y RB pasa a dividir. ¿De acuerdo? Esa sería la primera fórmula. La segunda fórmula corresponde a la malla por donde pasa la corriente IC. Entonces, cambio aquí nuevamente de pincel y voy a ponerle color verde. Entonces, ok, ya lo tenemos. En esta malla que pasa por aquí, igual hago lo mismo, VCC, y la caída del voltaje en esta resistencia y la caída del voltaje entre C y E. Y aquí vamos a tener un voltaje VCE. Entonces, puedo decir VCC es igual a la caída en ICRC más VCE. Y como no hay resistencia en el emisor, entonces queda así, solo dos caídas. Y ahora despejo IC o la incógnita. Ok, ¿cuántas incógnitas hay aquí? Ustedes dirán, tengo dos incógnitas, IC y VCE. Pero recuerden que siempre hay una fórmula secreta. Y la fórmula secreta es esta. La relación entre IB
corriente de base y corriente de colector es un beta, y el beta es una constante ya dada. Por tanto, IC ya es conocido. La única incógnita es voltaje colector emisor. ¿Y por qué es importante conocer el voltaje colector emisor? Resulta que el punto de operación, el punto de operación, el punto Q, conocido, corresponde a IC y VCE, a estos dos conceptos. Es decir, sí o sí tengo que conocer ese punto de operación. Y si ustedes observan esta gráfica, dice característica del transistor que muestra la recta de carga y el punto de operación Q. Aquí voy a tener un ICQ, Q hace referencia a transistor, y un VCEQ, ¿de acuerdo? Y tengo ahí el punto de operación. Dicho esto, entonces puedo continuar. Eh, Voy a seguir con esta presentación de aquí. Esta es las fórmulas que surgen a partir de este análisis. Vemos entonces, vamos a tener que calcular los mallas y usar esta fórmula que relaciona el beta. Aquí hay algunas consideraciones. Estas fórmulas igual se las voy a dar más adelante y se van a explicar una a una. ¿Qué debo conocer? Bueno, si conozco la corriente del colector, lo multiplico por la alimentación, tengo la potencia de entrada. Esperen un toquecito, me está escribiendo. Vamos a ver si está aquí conectado. Esperen solo para corroborar. Sí. Ok. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿O están viendo la otra diapositiva que no es mi pantalla? Ok, estamos bien. Sí, estamos bien. Recuerden que todas las clases, aquí hay una sección que se llama links de clases. Entonces, yo las voy a enumerar, clase 1, clase 2, clase 3, para que ingresen por el Big Button. Igual, el mismo enlace se les va a hacer llegar por correo siempre, antes de la clase, para que lo tengan en cuenta. Entonces, de su correo luego se loguea y listo. Se tiene que loguear, eso sin Moodle, no es un acceso directo. Ok. En estas consideraciones de potencia tenemos que hacer como tres particiones, y aquí está claramente. La primera parte corresponde a potencia de entrada, potencia de salida. Esto es para la clase A. Luego está la potencia de salida con corriente IC-RMS. Vemos que esas tres potencias son como calcularíamos la potencia normalmente. VCE por IC. Si sustituyo el voltaje, entonces sería I al cuadrado por RC. Si sustituyo la corriente, entonces sería V al cuadrado entre RC. Este sería el Q. Aquí estamos haciendo relación. Potencia, disipación de calor sería. Potencia de entrada menos salida. Y el último sería la eficiencia. Salida entre entrada por 100. Entonces, tenemos tres formas de calcular la potencia de salida. Aquí en medio vamos a tener lo que son voltajes pico-pico, cuál es la relación máxima que se puede dar entre ellos. Entonces, si aquí tenemos un VC que puede variar, el valor máximo que puede tomar ese VC es VCC. ¿Y para qué ocupamos estas relaciones máximas? Resulta que para demostrar la eficiencia, por ejemplo, de 25%, yo puedo decir, ok, ¿cómo hago para obtener un 25% o un 78,5%? Tengo que usar estas relaciones de potencia máxima y de potencia máxima. Ok, ya después vamos a ver cómo las sacamos. Ahora, esta última columna nos muestra lo que son las relaciones con
el transformador. Estas son relaciones de transformación. Y esta relación de transformación es básicamente que yo voy a tener un acoplamiento donde aquí, en esta última, por ejemplo, puedo poner una resistencia de carga y aquí puedo poner otra resistencia de carga. Entonces, esta última es una relación especial que igual, demostrándolo con voltajes y corrientes, aquí está demostrado, podemos llegar a esta relación. ¿Y para qué me sirve esto? Esta es una resistencia vista, de resistencia vista, y esta es la resistencia real. Entonces, con base en la relación del transformador, yo puedo proyectar una resistencia nueva. Esto lo vamos a ver con calma. Entonces, si no han trabajado con transformadores, entonces aquí están las formulitas. Esta es una relación de número de vueltas con respecto al voltaje, V2, V1, N2, N1. Y estos son inversamente proporcional con respecto a la corriente. I2, I1, N1, N2. Y A es N1 entre N2. Entonces, por ejemplo, aquí tengo N1, N2 al cuadrado, entonces sería A al cuadrado. A al cuadrado es la relación de transformación como tal. Igual yo puedo igualar esto a A. Esto es igual a 1 entre A y esto lo puedo igualar a A, porque aquí N2 entre 1 está al revés, ¿verdad? Entonces A, 1 entre A, y aquí N1 entre 2 es igual a A solamente. Estas fórmulas las vamos a utilizar con calma y las vamos a explicar una a una. Aquí se ve la demostración de cómo con las características máximas obtenemos la eficiencia. Estas fórmulas que vemos aquí son para el amplificador clase B. El amplificador clase B tiene algo característico que es una relación de 2 entre pi por corriente pico. Esto es fácil de usar inclusive porque una vez que conozcamos la corriente pico, ya con eso podemos calcular la corriente y la potencia de entrada. Es casi lo mismo, es solo sustituir. Ese es de los circuitos típicos, solo hay un circuito para aplicar estas fórmulas. Y posterior a eso vamos a encontrar la eficiencia de salida entre entrada por 100 y la disipación de calor de los dos transistores, P1 entre P0. Ok, eventualmente si encuentro lo de los dos, ¿cómo encuentro la de un transistor? P2Q entre 2, o sea, para sacarla de un solo transistor, porque aquí estamos hablando de dos transistores para clase B. Estas fórmulas igual se les da, al final las coloqué en orden. Ok, el día de hoy vamos a repasar lo que son dos circuitos nada más, vamos a ver, solo dos. Hoy vamos a concluir más o menos a las 7 de la noche porque no puedo, por médica no puedo permanecer mucho conversando por dificultad y molestias. Y estas 2 horas pendientes las repongo y les pasaría la clase asíncrona, que la grabaría el día de... Ya para la otra semana les va a aparecer. Ok. En este caso, si ustedes leen aquí, dice, calcule la potencia de entrada, la potencia de salida y la eficiencia. Son 3 cosas que tenemos que calcular. La potencia siempre va a estar relacionada con este VSC de 20 voltios y la corriente IC. Entonces, la incógnita sería cómo encontramos IC. Y la potencia de salida es una corriente alterna y está relacionada con este entrada. Me pueden dar el VI o me pueden dar la corriente de base. En este caso me dice, y la eficiencia del circuito del amplificador para un voltaje de entrada que produce una corriente de base de 10 miliamperes pico. Entonces, lo primero que se hace es calcular las condiciones de corriente directa y para esto se utiliza el mismo análisis que les dije antes, las fórmulas ya están dadas.
Entonces, IB es VCC menos 0.7 entre RB. Esto es haciendo este lazo que les dije antes. De esta forma, más o menos VBE, encontramos la corriente IB, y con la corriente IB por beta, 0,48 amperios. Y posteriormente hacemos la segunda ecuación, VCE es igual a VCC, y con esto ya conocemos VCC, conocemos RC y conocemos IC. Entonces sustituimos IC, nos da el valor de 10,4 voltios. Es decir, las condiciones Q del punto de polarización 0,48 amperios y VCE 10,4 amperios. 4 voltios sería, disculpen. Con estos dos datos yo ya puedo calcular lo que es la potencia de entrada, y la potencia de entrada sería IC, vamos a ver, potencia IC por VCC. Siempre este VCC va a estar implicado porque necesito calcular la potencia máxima del circuito, y el valor máximo es el valor de entrada, ese es el valor máximo que puede tomar la entrada, la salida. Entonces, sabemos entonces que aquí el comportamiento va a ser 0 VCC, y vamos a tener una onda en medio de esos dos puntos, de 0 y VCC. ¿De acuerdo? Una onda senoidal de 360 grados. Entonces, ya este valor, que sería, lo calculamos aquí, voltaje de entrada CD sería VCC por IC 20 por 0,48. Voltaje de entrada 20. Y el valor punto de polarización 0,48 me da 9,6 watts. Y el segundo valor es alterno. Entonces, como es corriente alterna, yo lo que tengo que hacer es tomar en cuenta que aquí voy a tener un voltaje de entrada que es una corriente pico, y aquí tengo que encontrar una IC pico. ¿Y cómo hacemos esto? Eventualmente, ¿cuál es la relación entre IC y IB? Entonces, puedo decir que IC pico es igual a Z y B por beta. Entonces, ¿ves? Aquí ya tenemos el beta. Entonces, ¿cómo encuentro la corriente de salida? Con el beta. Entonces, aquí ya tenemos la corriente de salida. ¿Y cómo encontramos la potencia de salida? Elevando el IC-RMS al cuadrado por RC. Ojo, aquí es RMS, y esto tiene que quedar claro. Yo antes les mencioné en las ecuaciones típicas que ya debemos conocer. Esto sería IC entre raíz de 2. Como lo elevo al cuadrado, sería IC al cuadrado entre 2. Elevo ese voltaje al cuadrado y me da 0,62.625 watts. Ok, y entonces la eficiencia de salida entre entrada, 6,5%. Este valor tiene que ser menor a 25%. ¿Por qué? Si me da más de 25, hice algo mal en el cálculo. Este circuito me da un máximo de 25% por el tipo de circuito que es. No sé si hay alguna duda aquí. ¿Cómo lo identifico? Sí, pues solo hay un transistor, y con eso ya queda claro que es un circuito tipo A. Ok, este es un circuito propuesto. Aquí ya le damos, dice, si un amplificador tiene una tensión de salida pico-pico de 15, ok, aquí pico-pico de 15, tengo que tener en cuenta que dice que en la resistencia de carga de un K, ¿cuál es la ganancia de potencia? Si la potencia de entrada es igual a 400 microwatts. Aquí ya me dan la potencia de entrada, me están pidiendo la ganancia. Entonces, la potencia de salida sería VRMS al cuadrado entre RC. VRMS al cuadrado sería voltaje entre raíz de 2.
pero aquí le doy 15 medios porque aquí está 15 pico pico, entonces voltaje pico sería, digo, 15 entre 2, al cuadrado entre 2 por 1000 y me da 0,028. Y eventualmente para la ganancia, pues hago ahí la relación. Aquí no hace falta el circuito, sin embargo, tenemos que tener claro que este es un circuito clase, lo podemos asociar con la clase A por sus características. Ya aquí, este es un circuito acoplado con un transformador. Este es el transformador que les mencionaba. Ya luego vamos a hacer varias relaciones de corriente y de potencia. Ojo que aquí, este es un R1 y tengo que encontrar el R2, o al revés. Entonces, calcule la resistencia efectiva vista desde el primario de un transformador 15 a 1. 15 siempre hace relación N1 y 1, el segundo valor a N2, conectado a una carga de 8 ohms. 8 ohms, es decir, si aquí tengo 8, igual a RL, RL', la resistencia efectiva, ¿cuánto es? La relación siempre es A al cuadrado entre RL. Entonces, tenemos que A es N1 entre N2, que es igual a 15 entre 1. Eso quiere decir que RL' es igual a 15 al cuadrado por 8. Y el resultado me da 1,8K. Siempre tener presente, resistencia efectiva es R1 y la resistencia de carga es la resistencia en el secundario. Ok, vamos a pasar con otro ejemplo. Recuerde que lo de la clase síncrona ya explicaría claramente en qué consiste y cuáles son los pasos a seguir. Igual ustedes pueden consultar esto y tomar apuntes en sus cuadernos. Ok, aquí está el paso a paso. Paso 1, la potencia CA, la relación de vueltas A, VL en corriente alterna, V en corriente alterna en el primario, el número de vueltas de corriente a través de la carga del primario y calculo R1 en el primario. Este es un ejemplo parecido al anterior. Vemos que dice que la resistencia efectiva desde el primario en un transformador 10 a 1 conectado a una bocina de 8 con una fuente de alimentación de 30, el circuito suministra una carga de 4 watts. Entonces, suministra es la potencia de entrada, 4 watts. La potencia de salida se calcula con la relación que estas están las fórmulas, y ahorita se las muestro. V carga al cuadrado entre RL y eventualmente aquí la potencia de salida es igual a la potencia de entrada. Y se aplica lo que la fórmula V1 entre V2 es igual a 1 y eventualmente I2 entre I1 es igual a para encontrar I1. ¿Por qué? Aquí ya me están dando algunos valores dados. Entonces, esto es solo sentarse y analizarlo un poquitico porque con las fórmulas básicas que conocemos ya está. Pero aquí eso gira todo en torno al transformador. Lo que me están dando entonces es la resistencia, la potencia y el número de vueltas. Con eso yo puedo calcular prácticamente cualquier valor. La potencia y la carga puedo calcular V2 y con la potencia y la carga puedo calcular I2. Si conozco I2 y V2 puedo calcular V1 y si conozco I2 puedo calcular I1 con puras relaciones. Ok, tener presente aquí las formulitas, las que se vieron antes en las 3 columnas, nada más. Ok, aquí ya hay un ejemplo ya cuando se la acopla. En la resistencia RC, como les mencioné antes, RC se acopla el transformador. Entonces, entre este V1 aquí lo que
habría resistencia, la resistencia efectiva. Entonces aquí tenemos 8. ¿Cuál es la resistencia efectiva? Pues nos daría un valor de 72. Con esta relación de vueltas 3:1 y la resistencia de carga, ya podemos encontrar la resistencia efectiva. Con esta resistencia efectiva podemos calcular todo el resto de valores, como la corriente IC, por ejemplo, aquí, IC de su VCC entre RL. Eventualmente hay que hacer uno que otro análisis por acá, pero ya esto es como si viésemos solo 72 ohms. Ok, entonces aquí IC por VCC, entonces si 139, aquí lo rondeamos 140, es 1,4. Y lo que nos piden aquí es calcular las componentes de corrientes y la señal de entrada que produce una excursión de 4 milivoltios. Ok, miliamperios.